trabajo que voy a presentar, que todavía, como todo trabajo, nunca está terminado, se titula, una pequeña corrección, ¿no? Es Emprendedores, República y Democracia. Os había dicho Progreso. Sí, está escrito. Está Progreso. Bueno, no, es República. La palabra Progreso no va en este caso. Pero un poco la idea es mostrar esta correlación de por qué primero emprendedores, después república y después democracia. Por lo general en el presente nosotros vemos que la correlación es totalmente la inversa. Se habla primero de democracia, de participación popular, después eventualmente de república y después de emprendedores o desarrollo económico. Y para esto tomé un trabajo de Alberdi que es de los menos conocidos. Yo me acabo de enterar de la existencia del mismo hace 3 o 4 años, cuando Carlos Newland me comentó de la existencia y de la posibilidad de escribir algo sobre el mismo, que se llama La vida y los trabajos industriales de William Wheelwright en la América del Sur, que es un trabajo de 1876, prácticamente desconocido, se publicó después de la muerte de Alberdi. Él lo escribió más o menos en 1873, 74, por ahí empezó a trabajar sobre esta cuestión. Y no es conocido directamente el trabajo es muy poco citado. Y cuando uno lo empieza a ver, va a encontrar que hay muchas cosas interesantes que señala Alberdi, que de alguna manera resume como gran parte de lo que Alberdi estuvo proponiendo a lo largo de toda su obra. De hecho, lo agarra ya casi con 40 años escribiendo. Si vemos el estudio preliminar de Alberdi del año 1837, lo lleva ya casi con 40 años escribiendo, habiendo visto muchas cosas. Y ahí destaca principalmente la figura del emprendedor, ¿no? del empresario. Y vuelve sobre una cosa que ya había hablado, sobre todo en las bases y en el sistema económico y rentístico, pero sobre todo en las bases, que es la cuestión esta del desarrollo económico, del progreso económico como condición necesaria para la apertura política luego. Él hace una distinción muy clara entre lo que es la sociedad civil y la sociedad política. Y en este mundo en el que vivimos nosotros, que es la preocupación principal es ver cuánta gente puede votar y cuántas elecciones hay por año, y muchas veces se señala, bueno, en este país se vota todos los años, como si eso fuera algo bueno, o en este país puede votar todo el mundo, como si eso fuera algo bueno. La propuesta de Alberdi es totalmente al revés. Él dice, no estoy preocupado yo en cuánta gente puede votar, sino qué clase de gobierno tenemos. Si el gobierno es un gobierno limitado a respetar los derechos individuales, no debería preocuparnos quién lo elige o quién lo deja de elegir, ¿no? Y entonces dice, bueno, pero ¿cómo podemos lograr tener este tipo de gobierno? ¿Cómo podemos lograr que la gente sepa cuáles son sus verdaderos derechos? Entonces señala, cuando la gente es la propia generadora de riqueza, cuando la gente puede emplear su trabajo y de su trabajo lograr mejorar su situación personal, entonces seguramente va a estar mejor educada, pero sobre todo va a ser más consciente de qué es la propiedad que tienen y quién puede acceder a la misma y quién no. En este caso, como vemos siempre, el que tiene licencia para robar sin ningún tipo de problema es el gobierno, ¿no? Entonces Alberdi dice, si la gente no es capaz de generar su propia subsistencia, entonces no va a tener conciencia de cuál es su propiedad, ¿no? Y acá entra el punto central, que es llamativamente moderno en Alberdi. Si bien a mí me parece que muchas cosas de Alberdi son modernas, ¿no? De todos modos, acá un primer paréntesis, ¿no? Por lo general, al menos yo, no sé ustedes, pero muchas veces cuando viene alguien con ideas de izquierda y propone ciertas revoluciones, ciertas cosas, uno dice, atrasa 50 años, o
no se enteró que la Revolución Rusa no funcionó. Pero al mismo tiempo también nosotros, cuando estamos hablando de Alberdi, atrasamos 150 años eventualmente, nos pueden decir ellos. O sea, a veces la cuestión no es de cuán antiguas son las ideas o las propuestas, sino cuán válidas son, ¿no? Muchas veces uno tiende a descalificar. Yo muchas veces me encuentro en esa situación de decir, pero esto fracaso, esta idea es vieja, tiene 50 años. Bueno, las de Adam Smith tienen 250 años, la de Alberdi tiene casi 200 años. Entonces lo interesante, lo moderno de Alberdi, en este caso, que no se vio en otros, es cómo rescata la figura del emprendedor. ¿Sí? Y entonces él se pregunta, en este libro sobre la vida de William Wheelwright, otro paréntesis, él decide escribir esta biografía porque William Wheelwright fue un amigo de él, primero fue un patrón de él. Wheelwright era una persona que se dedicaba al desarrollo de infraestructuras, ya sean ferrocarriles, compañías de barcos y desarrollo de puertos, de estructuras portuarias en casi toda Sudamérica, desde Argentina, Chile, Perú, Colombia, bueno, Panamá incluida en ese momento, ¿no? Era un estadounidense que de casualidad llegó a la costa de Buenos Aires, donde cayó su barco allá en 1826, por ahí, y ahí quedó, ¿no? Y fue desarrollando toda su actividad. Y cuando Alberdi estaba en el exilio, primero en Chile, él trabajó para Wheelwright como su abogado. Luego, cuando estuvo en Europa y Alberdi dejó de recibir el dinero que le correspondía por parte del gobierno por su función como diplomático, Wheelwright lo ayudó económicamente, y de modo que ahí ya establecieron esta relación. Y él decide, a manera de homenaje, rescatar en su figura la figura del emprendedor. Y en el trabajo se pregunta algo que es interesante, que es esto de ¿quiénes son los héroes que reflejan nuestros libros? Estaba hablando de él en 1875. Y él encuentra que son los políticos, los filósofos, ¿no? La gente que trabaja, los militares, sobre todo en aquella época. Y él, y sobre todo relacionado con los militares, él los menciona como héroes de destrucción, ¿no? Como gente que destruye riqueza, no que crea absolutamente nada. Y entonces la respuesta que da es: los que deberían ser considerados héroes son los emprendedores, ¿no? Son los y ahí empieza a desarrollar de alguna manera teoría sobre cuál es el rol del emprendedor en la sociedad, ¿no? Y acá yo voy a hacer como algunas comparaciones con algunas cuestiones interesantes. Una que él llama la atención es: debe haber un cambio de actitud con respecto a la figura del empresario y del emprendedor. Se lo debe empezar a percibir de una manera positiva para que estos se reproduzcan, y cuanto más casos de estos haya, va a ser mejor para el desarrollo de la economía y de la sociedad. Y en este caso me parece un acercamiento bastante parecido al que muchísimos años después McCloskey en la actualidad ha hablado sobre la dignidad burguesa, y ella señala que una de las condiciones fundamentales para que hubiera habido revolución industrial a finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, fue el cambio de actitud hacia el trabajo de los burgueses, hacia esa figura, no tanto la acumulación de capital, sino que se veía bien que esto funcionara, ¿no? La otra cuestión sobre la que él llama la atención es el tema de qué características debería tener un emprendedor. Y ahí me vuelve a sonar como una alarma a un concepto que Kirchner desarrolló en el año 73 de el estado de alertness, ¿no? O estar alerta, o estar atento, ¿no? Ayer María preguntaba cuál sería la traducción esta de alertness, y bueno, yo digo estar atento, estar alerta, ¿no? Y solo voy a leer dos citas, muy corto, ¿no? Dice, hablando de Wheelwright, ¿no? La verdadera originalidad de Wheelwright consistía en ser el primero que vio la posibilidad de esa obra, de ese ferrocarril, ¿sí? Y más tarde dice: toda empresa, antes de ser un hecho, ha pasado por utopía. Los grandes hombres no son sino locos de la víspera. Todas las empresas de Wheelwright en Sudamérica se distinguen en una cosa: todos han sido obtenidas como paradojas irrealizables antes de ser convertidas en hechos,
¿sí? Entonces ahí está la idea esta de estar atentos y de ser el primero que ve algo que otros no ven, que está ahí a la vista de todos, no es algo que está oculto, sino que está disponible para el que está atento y tiene esta visión. Luego hace una distinción también interesante entre aquellos emprendedores, como dice Schumpeter, creativos y aquellos emprendedores adaptativos. Y él inclusive reconoce a Wheelwright, él dice, bueno, Wheelwright no desarrolló nada nuevo, no inventó el ferrocarril, no inventó el vapor, pero sí lo trajo a unas tierras donde no estaban, donde sí vio la posibilidad de que eso era factible en este lugar, ¿no? Y luego el trabajo entra en un análisis adicional también, ya no voy a entrar por ahí porque solo quedan 5 minutos, que es el tema de analiza al emprendedor no como el que aporta el capital, sino como el que desarrolla la idea, ¿sí? Como el que trae esa visión. También otro de los debates que se da en estos estudios. El emprendedor es el que pone el dinero, dicen algunos, porque es el que toma el verdadero riesgo, y otros dicen no, es el que tiene la idea y el que ve la posibilidad, e inclusive hay otros que luego también administran eso, ¿no? Y entonces él señala que una de las características además es ser simpático, ser intrador, tener contactos, porque eso es lo que le va a hacer conseguir los contactos que le traigan el dinero para su inversión. Y por último, asociado con esta cuestión, ¿no? El paper es un poco más largo y como le digo, todavía debería ser mucho más largo. Alberdi llama la atención sobre otra de las cuestiones que quizás sigue siendo un tabú en esta época, y es el tema de la relación con Estados Unidos, porque en aquella época ya se veía claramente una visión anti-norteamericana, al menos él la notaba en sus viajes por distintos lugares, algo que no es novedoso para ninguno de nosotros. Y él dice, deberíamos mirar más a Estados Unidos, que está en la segunda mitad del siglo XIX, está viendo todo el desarrollo que se da ahí, y deberíamos copiarnos de ellos. Entonces ahí en un párrafo, es un poquito largo, pero con este termino, dice, Wheelwright en Sudamérica ha probado la influencia y la acción de la América del Norte. Él trajo a esta parte del Nuevo Mundo lo que hace la grandeza de la América del Norte, el vapor, la electricidad, el gas. Sin embargo, Sudamérica parece víctima de un pánico curioso nacido del peligro de absorción. Más teme al país de Fulton, que era uno de los grandes emprendedores del transporte, que al de Felipe II. La historia viene a dar a ese temor una lección jocosa. Un yanqui ha dado a Sudamérica por el vapor la unidad que Bolívar no pudo darle por el Congreso de Panamá. Gracias.